Señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Forum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos el honor de recibir al presidente del Gobierno y presidente del Partido Popular, que ha aceptado presentar a nuestro ponente de hoy, continuando el ciclo dedicado a las elecciones del próximo 21 de octubre, el presidente de la Xunta de Galicia y candidato a seguir ocupando ese cargo por el Partido Popular, don Alberto Feijóo. Querido presidente, la tribuna es suya. Gracias. Señor presidente de la Xunta de Galicia, señor presidente del Foro Nueva Economía, señores patrocinadores, autoridades, señor presidente del Congreso, señor presidente del Senado, señores ministros, señoras y señores, queridos amigos, muchas gracias a todos por su asistencia a este acto. Mi intervención será breve y acorde con el papel que debo desempeñar, que no es otro que el de introducir la intervención de quien luego se va a dirigir a todos ustedes, el actual presidente de la Xunta de Galicia y candidato a la reelección encabezando las listas del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Bien, son pocos los datos de la biografía de Alberto Núñez Feijóo que ustedes no conocen, pero les ruego me permitan un breve recordatorio. Alberto Núñez Feijóo nació en Orense, es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, funcionario del Cuerpo Superior de la Administración General de la Xunta y a los 30 años comenzó su carrera política cuando fue nombrado secretario general técnico de la Consellería de Agricultura, Ganadería y Montes por el entonces conselleiro, hoy presente aquí, José Manuel Romay Beccaría. Poco después asumió parecida responsabilidad en la Consellería de Sanidad y entre los años 1992 a 1996 fue el titular de la vicepresidencia y secretario general del Servicio Gallego de Salud. En 1996 se trasladó a Madrid, también con el entonces ministro Romay Beccaría, donde, entre otras funciones, asumió con indudable éxito, como todo el mundo recuerda, la presidencia del Insalud. Más tarde presidió la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos y después volvió a Galicia en el año 2003, siendo nombrado por Manuel Fraga conselleiro de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda y más tarde vicepresidente primero. En abril del año 2009, tras 4 años en la oposición, es elegido, después de ganar por mayoría las elecciones, presidente de la Xunta. Y como ustedes saben, y yo recordaba al principio de esta intervención, hoy es el candidato a la reelección en las elecciones que tendrán lugar el próximo día 21 del presente mes de octubre. Yo he tenido la oportunidad y el gusto, en este caso coinciden ambos, de trabajar con Alberto Núñez Feijóo en los últimos años. Es una persona preparada, con conocimientos, moderado en sus planteamientos, piensa las cosas antes de hacerlas, algo que, como ustedes saben, es muy importante, escucha y dialoga, conoce Galicia como nadie, es, como la mayoría de los gallegos, está muy comprometido con su tierra y en momentos difíciles como los que hoy vivimos ha dado la talla y ha estado a la altura de las circunstancias. Alberto Núñez Feijóo recibió la peor de las herencias, aunque siempre se puede encontrar alguna que la empeore. Supo diagnosticar la situación. Empezó a adoptar medidas contra la crisis en el año 2009, cuando otros estaban en otras cosas. Dijo la verdad de la situación a los gallegos y tuvo la valentía de tomar medidas desde el primer momento. Y por eso, el año pasado Galicia fue la comunidad autónoma con menos déficit de España
y una de las poquísimas que no tuvo que acudir al conocido plan de proveedores porque siempre tuvo la buena costumbre de pagar sus deudas. Fue capaz de gestionar como nadie en épocas difíciles los servicios públicos. Defendió los intereses de Galicia fuera de sus fronteras, algo que yo he seguido de cerca y en algunas ocasiones vivido con él. Por poner un solo ejemplo, la firma de 2 contratos con la empresa pública mexicana Pemex ha sido un balón de oxígeno para el sector naval gallego, que saben ustedes que pasan por dificultad, y además de un balón de oxígeno, ha sido el prólogo de nuevos contratos que sin duda habrá y pronto en el futuro. Señoras y señores, Alberto Núñez Feijóo va a presentarse a las elecciones y le podrá decir a los gallegos que Galicia tiene menos déficit, menos deuda, menos recesión y menos paro que la mayoría de las comunidades autónomas. Este es su aval. Desde Galicia inició la batalla contra la crisis y estoy seguro que abanderará la recuperación económica. Señoras y señores, para mí este no es un acto cualquiera, puesto que Galicia es mi tierra y yo quiero un presidente como el que tenemos, que solo se va a coaligar con los gallegos. Yo no quiero la alternativa que no hay, que es la de la confusión. Ya la vivimos entre los años 2005 y 2009 y sabemos lo que da de sí, y ahora sería peor. Yo creo que no nos lo merecemos. Muchísimas gracias. Buenos días a todos, querido presidente del Gobierno de España, presidente del Congreso y del Senado, ministros del Gobierno de la Nación, consejeros del Gobierno de Madrid, presidente del Consejo de Estado, altos cargos de la Administración Central, queridos amigos, autoridades y representantes de la sociedad civil de Madrid y de España. Muchas gracias a los patrocinadores, le agradezco a todos ustedes su presencia, porque es una muestra del interés que tienen ustedes por Galicia. Después de escuchar al presidente del Gobierno, no es posible mejorar mi intervención. Me quedo simplemente con una frase, que Galicia tiene menos paro, menos déficit, menos deuda y menos recesión. Con eso, como usted se puede imaginar, no es posible en una frase hacer un compendio más ambicioso, pero les puedo asegurar realista, de lo que hemos intentado la sociedad gallega y lo que al final de esta legislatura hemos conseguido. Pero como tengo que hablarles, quiero anticiparles y hacerles una advertencia previa. La mía va a ser una intervención sin sobresaltos. No seré un thriller político, no va a seguir la línea de la trepidante actualidad que vivimos o sufrimos últimamente en España. No esperen, por lo tanto, pronunciamientos dramáticos, amenazas al orden constitucional ni apelaciones heroicas de ningún tipo. Tampoco aguarden grandes ocurrencias sobre cómo hay que reinventar lo que somos. Sé que esta normalidad me aparta del foco de lo llamativo, pero estoy obligado por mi doble condición de gallego y de presidente de la Xunta de Galicia. Como gallego, soy hijo de una transición política singular que ha modelado política y socialmente la Galicia actual. Siempre hablamos con lógico orgullo de la transición democrática española por la capacidad que demostró para superar atavismos. Y conviene recordar que esa libertad sin ira fue gracias a la conjunción de un grupo de líderes responsables y de una sociedad madura. Ni los unos ni la otra quedaron petrificados como estatuas de sal mirando al pasado, sino que decidieron reiniciar nuestra historia. Estimo que los intentos que ahora se están produciendo de jubilar esa transición quieren que esta etapa de convivencia sea solo un paréntesis. No es que el orden vigente sea demasiado estrecho para abarcar todas las pretensiones,
sino que impide que las opciones más extremas o aventureras prosperen. En definitiva, que la Constitución supone una garantía de estabilidad y es precisamente la estabilidad la que les produce rechazo a algunos sectores. El río revuelto siempre ha sido propicio para determinados pescadores. Pero no es mi propósito valorar la transición española, sino recordarles que simultáneamente se produjo una transición gallega que añadió a la dificultad de pasar del autoritarismo a la democracia la de cambiar centralismo por autonomía. En Galicia había que realizar esas dos transformaciones al mismo tiempo, impulsando además el desarrollo de una comunidad carente de infraestructuras, con escasa base industrial y con un fuerte peso agrario. Añadimos a todos esos factores la indiscutible personalidad cultural y lingüística de la sociedad gallega y tendremos un panorama seriamente y sumamente complejo. Un panorama que pudo haber derivado en una Galicia conflictiva y problemática, toda vez que en lo económico y en lo social nuestra tierra se subía a un tren en marcha con comunidades mucho más avanzadas y también, por qué no reconocerlo, mucho más beneficiadas históricamente. Si me permiten el inciso, quiero decir en este punto que Galicia nunca arremetió contra nadie por ello. Entre mis paisanos siempre se ha preferido decir, en lugar de que queremos ser más, que no queremos ser menos que nadie. Comprenderán que hay un matiz. Por eso les confieso que me cuesta entender que ahora les moleste a algunos territorios que Galicia reciba inversiones que otros recibieron hace incluso décadas, como en el caso de la alta velocidad. Galicia también puede haberse convertido en una tierra rota por querellas identitarias y alejada del proyecto común español. De hecho, no faltaron fuerzas que impulsaron semejante planteamiento, incluso con brotes violentos. En suma, Galicia tuvo sobre su destino una peligrosa espada de Damocles, que fue conjurada por unos dirigentes capaces que yo quiero personificar en las figuras del doctor Fernández Albor, primer presidente, y en 16 años de modernización y autoestima del presidente Fraga. Esos dirigentes nos han legado a los gallegos de hoy tres cosas importantes. Una sociedad madura. Dos, una identidad abierta. Y tres, una autonomía que gestiona la realidad. No existen fracturas sociales en la Galicia actual sin que ello quiera decir que somos una sociedad homogénea. El desarrollo de la autonomía no ha levantado muros entre nosotros, sino que ha contribuido a derribar los que había, lo cual nos aleja de otra evolución alentada en otras nacionalidades históricas. Hemos cultivado nuestra identidad, pero no para convertirla en cárcel o en arma arrojadiza. La identidad gallega es una identidad puente que mantiene abierta la comunicación con el exterior, dispuesta siempre a incorporar nuevos valores. Eso se plasma en un galleguismo amplio, que, como decía Castelao en uno de sus primeros discursos parlamentarios en Madrid, es algo más que un partido político. El galleguismo de hoy es, en efecto, un patrimonio común del que disfruta la inmensa mayoría de la ciudadanía gallega. No hay antigalleguismo, porque el galleguismo nunca se ha definido por la oposición a un enemigo exterior, sino por su capacidad de agrupar. La tercera gran herencia de esta fértil etapa de la transición gallega es una genuina concepción de la autonomía. Frente a la idea de que el autogobierno debe centrarse en gestionar sentimientos, nuestros padres fundadores hicieron hincapié en vincularlo a la gestión de la realidad. En nuestra escala de valores, el buen autonomista no es el que escarba sin cesar la mina identitaria, buscando con denuedo conflictos con los que mantener su revolución permanente. El buen autonomista es el que gestiona bien el interés común. Entenderán ahora que con esos antecedentes mi intervención no dé para sobresaltos. Soy hijo, como les decía, de una transición que le dio a Galicia su propio camino. Y también soy el presidente de un gobierno enfrentado a una crisis sin precedentes que pone a prueba la validez de las autonomías.
porque la situación presente no solo nos está retando como nunca a nivel económico, también nos da la oportunidad de demostrar que el esquema administrativo que España y Galicia eligieron es capaz de adoptar las medidas precisas. Quizá no haya trascendido con la misma intensidad que otros, pero en Galicia también hay un planteamiento multitudinario de ciudadanos. Se impone a cualquier otro todos los días, a todas horas. Es un planteamiento que la gente defiende en su casa, en su lugar de trabajo y en el que pide que los dirigentes políticos seamos responsables, que no huyamos de la realidad, que no busquemos chivos expiatorios, que no fomentemos quimeras. Porque eso es lo que nos pide el pueblo gallego y porque es a esa demanda a la que procuramos dar respuesta. No sé lo que pensarán ustedes, pero lo que me lleva a pensar a mí es que uno de los grandes o uno de los peores males que puede afectar a cualquier generación es no ser consciente de los verdaderos desafíos de su tiempo. Cada día trato de ser consciente de los verdaderos desafíos del momento. No se puede ser independiente de la realidad que padecen los ciudadanos en sus hogares. Sin embargo, sí debemos autodeterminarnos de la deuda, del déficit, del paro, utilizando las competencias que cada uno tenemos. En esa autodeterminación estoy, y en esa autodeterminación la que ha hecho posible que Galicia, como decía el presidente del Gobierno, tenga menos paro, menos déficit y menos deuda que la media de las comunidades autónomas. Lo que tampoco quiere decir que no estemos afectados por los problemas a los que hay que hacer frente. Es aceptando la dependencia inexcusable de la realidad cómo hemos logrado que Galicia sea la comunidad con el menor déficit público de España, que sea una de las pocas que se ajustó a la estabilidad presupuestaria en los 4 años últimos consecutivos y que esté en condiciones de adelantar en el objetivo del déficit cero para la próxima legislatura, al objeto, entre otras cosas, de no gastar en intereses de la deuda lo que tenemos que invertir en crecimiento. Es aceptando la dependencia inexcusable de la realidad cómo hemos logrado que Galicia no se vea obligada a acudir a instrumentos de financiación externos, ni reduzca drásticamente servicios esenciales. Todo lo contrario. Mientras a nuestro lado hay comunidades que tienen que acudir al fondo de liquidez porque no pueden pagar el transporte escolar, no pueden pagar las farmacias o los centros sanitarios, la Xunta puede afrontar sus pagos en el entorno de 50 días, en lo que a la Tesorería General de la Comunidad se refiere. Igualmente, también hemos podido evitar decisiones como bajar, complementariamente desde la comunidad autónoma, salarios a los empleados públicos y hemos finalizado la legislatura sin subir los impuestos. Hemos buscado e intentado y conseguido esquivar medidas como la subida de las tasas universitarias o el adelanto del importe de los fármacos por parte de los pensionistas. También tenemos, por ejemplo, más profesores por alumno. Podemos garantizar la asistencia sanitaria gratuita para los inmigrantes o contamos con un programa de becas adicional al programa común. Otros se ven obligados a cerrar hospitales y nosotros abrimos y mejoramos nuevos hospitales públicos. Del mismo modo que hemos podido introducir más ordenadores, 40.000, o más idiomas. 1 de cada 4 estudiantes gallegos aprende inglés, además del gallego y del español. O del mismo modo que en una legislatura de crisis hemos sido capaces de crear entre todos más de 6.000 nuevas plazas públicas de guarderías, de residencias de tercera edad o de centros de día. Todo ello ha sido posible porque, como les digo, aceptamos la dependencia inexcusable de la realidad. Ello nos llevó a ser los primeros en enfrentarnos con toda intensidad a la crisis. Y yo estoy convencido que ello nos conducirá también a estar entre los primeros que salen de ella. Parte de eso se está notando en la confianza que importantes multinacionales han depositado en Galicia. Como hemos visto recientemente en PSA Citroën, que ha decidido fabricar 3 nuevos modelos de su planta, de su grupo para el mundo, en la planta de Vigo.
mientras que otras plantas de la compañía están en cuestión. Como es el caso de Inditex, que ha decidido duplicar sus servicios centrales en Galicia, o de Nestlé, que ha decidido ampliar su presencia en Galicia. O como hemos visto en la petrolera mexicana Pemex, la primera empresa de América Latina, que convierte a nuestra tierra, en primer lugar, en una base logística y europea y que confía a través de su filial PMI a nuestros astilleros la construcción de 2 barcos ya de más de 300 millones de dólares. Pero también de que nuestra economía empieza a internacionalizarse y las exportaciones de nuestras empresas se han incrementado en los últimos tiempos hasta batir récords en el último ejercicio 2011. En suma, creo que Galicia es la demostración de una de las principales lecciones que nos deja esta crisis. No se puede diferenciar los países en función de si toman o no toman medidas de ajuste, sino si las toman a tiempo o a destiempo. Ya les advertí que mi intervención en este foro iba a pecar de normal, pero es que así es el país gallego y así le ha ido bien durante estos años. Tenemos identidad, pero no tenemos un problema de identidad. Tenemos una forma de ser que nos impide ver contradicciones entre lo gallego, entre lo español y lo europeo. La nuestra es una identidad de círculos concéntricos que, por lo tanto, resulta más enriquecedora. No nos sentimos incómodos con el Estado, sino que aspiramos a ser más Estado y más copartícipes en las decisiones estatales. Creemos que una de las bases de España moderna es la solidaridad, que no se establece entre territorios, sino entre personas. No vemos oportunas ocurrencias sobre la reforma de nuestra estructura territorial que solo pretenden aplacar problemas internos de algunos partidos. Mi deseo es que en la conferencia de presidentes que tan oportunamente ha decidido convocar el presidente del Gobierno y que mañana nos reunirá en esta capital, prevalezca eso que Galicia aporta a las complejas disyuntivas de la España actual y que nuestro primer presidente llamó sentidiño. El Estado de las autonomías no debe renunciar a seguir evolucionando, si va siempre en la dirección de resolver problemas reales de sus ciudadanos. Pero lo que es ineludible es la necesidad de un consenso amplio para afrontar nuevas etapas, ya sea en el terreno competencial, ya sea en el terreno de la financiación. El Gobierno de una sola comunidad, ni siquiera el de Galicia, no puede decidir el destino de todas las restantes, porque eso sería tanto como crear un nuevo centralismo, aunque su capital estuviese en la periferia. Señoras y señores, sin miedo a que me tachen de vanidoso, con toda humildad puedo decirles que Galicia ofrece hoy una experiencia para los que buscan un autonomismo sosegado. También es la prueba de que el esquema autonómico puede no ser el problema, sino parte de la solución. En Galicia se pone en práctica todos los días aquel principio que decía Adolfo Suárez, que convirtió en enseña de la transición: convertir en políticamente normal lo que es normal en la calle. Como sabemos diferenciar un país de un parque de atracciones, no tendremos emociones fuertes, pero sí tenemos un camino bien trazado. Muchas gracias. El señor presidente del Gobierno tiene que dejarnos para atender naturalmente a sus obligaciones de cargo. Presidente, muchas gracias. Pues si le parece, comenzamos por uno de los temas que usted ha tratado en su discurso ahora en los últimos minutos. Carmen del Riego, de La Vanguardia, dice que las comunidades del Partido Popular no vayan a plantear mañana la reforma del sistema de financiación. ¿Es por lealtad al Partido Popular o porque no es necesario? Si usted no fuera del Partido Popular, ¿la plantearía mañana?
José Pezarena, del Confidencial Digital, dice: estamos escuchando estas últimas horas a presidentes autonómicos del Partido Popular que critican los nuevos presupuestos. ¿Hay, en su opinión, una rebelión de presidentes? ¿Qué respuesta habrá, en su opinión, desde el Gobierno? Carmen del Riego vuelve a preguntar. 3 presidentes autonómicos del Partido Popular han criticado los presupuestos y dicen que las cuentas no les salen. ¿A usted le salen las cuentas? ¿Esos presupuestos garantizan la sanidad y la educación? Sí, por favor. Muy bien, muchas gracias. La primera pregunta relativa a la financiación, si he entendido, si no fuese el Partido Popular, si plantearía la modificación del sistema de financiación. Es imposible saber lo que haría si no fuese del Partido Popular, pero en mis obligaciones de defensa de los intereses generales de Galicia, no siempre tengo que coincidir con lo que opina mi partido. Cuando uno está en el Gobierno, tiene que gobernar y a veces tiene alguna diferencia sobre lo que opina su partido, como es natural. Pero quiero decirle que en el tema de la financiación me parece que lo que tenemos que defender son los intereses de los ciudadanos. Y en este momento el sistema de financiación a la inmensa mayoría de los presidentes autonómicos no nos gusta. Y no nos gusta además porque nos lo han impuesto. Y el sistema de financiación actual, como ustedes saben, es un acuerdo entre el Partido Socialista gobernando en la Nación y la Generalitat de Cataluña. Por lo tanto, es un acuerdo en el que nosotros hemos participado bien poco. Es más, lo máximo que conseguimos fue abstenernos, porque si llegamos a votar en contra del acuerdo no hubiésemos recibido nada. Y por lo tanto es un acuerdo, insisto, entre el Gobierno de la Nación, donde el Partido Socialista tenía la decisión, y la Generalitat de Cataluña, es verdad que con otro gobierno, con el tripartito. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con el sistema de financiación. La respuesta es que sí, no estamos de acuerdo. Y, en consecuencia, supongo que habrá alguna comunidad que esté más de acuerdo que otras, pero la Generalitat no fue el que impulsó el acuerdo y el que, al final, llegaron a un principio que extendieron al resto de comunidades autónomas. En este momento, lo más importante que podemos hacer es ponernos de acuerdo en ver cómo pagamos lo que debemos, porque es muy difícil ponerse de acuerdo en ver cómo se reparte lo que no hay. Y, en consecuencia, como lo que tenemos para repartir son deudas y no tenemos presupuesto, lo más inteligente es que el Gobierno de España ayude a las comunidades autónomas que lo necesitan a pagar sus deudas y que las comunidades autónomas nos comprometamos a cumplir nuestras obligaciones. Y a partir de ahí, por supuesto, en esta legislatura creo deberíamos de sentarnos para ver cómo repartimos con un poco mayor de eficacia y con un poco mayor de proporcionalidad el sistema de financiación. Pero, como ustedes se pueden imaginar, creo que España no necesita un problema más a partir de mañana, que es que los presidentes autonómicos digan que no están de acuerdo con el sistema de financiación, porque no sería ni lo que los ciudadanos necesitan, ni lo que los ciudadanos esperan, ni lo que la Unión Europea espera de nuestro país, sino al contrario. Lo que espera la Unión Europea es de un Estado con organización compleja, que las partes que conforman esa organización manden un mensaje único a toda la Unión de que en España somos maduros, sabemos nuestros problemas, conocemos nuestras dificultades y no nos manifestamos en contra de la realidad. Y la realidad es que tenemos que hacer frente a muchos pagos para disminuir los intereses de la deuda. Yo creo que el presupuesto del año 2013 no le gusta a nadie, ni siquiera al que lo ha hecho. Y, en consecuencia, lo que no podemos es pensar que el que hace un presupuesto no sabe exactamente cuál es la situación de su país. Claro que lo sabe, y por eso ha hecho un presupuesto responsable, y por eso ha hecho un presupuesto realista, y por eso no ha seguido incrementando los gastos sin ingresos, y por eso ha intentado priorizar los gastos inaplazables, que son las pensiones, el pago de los intereses de la deuda y los servicios públicos esenciales. Cuando un presupuesto arroja una cifra de intereses de la deuda de 39.000 millones de euros, casi igual
al conjunto del presupuesto de los ministerios, imagínese usted si hay ministros que estén muy satisfechos de las cantidades asignadas. Por lo tanto, mire, yo comprendo que hay los presidentes autonómicos nos gustaría tener más inversión. Al primero que les gustaría tener más inversión es al ministro de Hacienda y después a todos los ministros que conforman el gabinete. Pero por fin tenemos un presupuesto que no miente en los ingresos y por fin tenemos un presupuesto que se enfrenta a los principales problemas de nuestro país con rigor y con seriedad. Por lo tanto, que tenga colegas presidentes autonómicos que les gustaría que se invirtiera más, es normal. Seguro que el primero que le gustaría que se invirtiera más es al ministro de Hacienda y después a la ministra de Fomento. Pero pagando 39.000 millones de euros de deuda, eso, si ustedes lo territorializan y aplican los 39.000 millones de euros de deuda a las infraestructuras que dejaron sin pagar, probablemente el presupuesto de cada comunidad autónoma sea mucho mayor. Y el presupuesto de la comunidad es lo que se va a gastar en el ejercicio presupuestario y lo que se va a pagar en el ejercicio presupuestario de las inversiones hechas en ejercicios anteriores. Y si ustedes suman la doble cantidad, seguro ya que mis colegas presidentes autonómicos nos encontraríamos más satisfechos, por lo menos de saber que el Estado se gasta todo el dinero que tiene en España, como no puede ser de otra forma. Dentro de lo posible, le agradecería mayor brevedad en las siguientes respuestas. Fernando Jáuregui, de Diario Crítico, dice: mañana difícil conferencia de presidentes autonómicos. ¿Convendría plantearse cambiar la Constitución en su título 8º? Su concepto de no ser menos que nadie, dice Adolfo Favieres, sería compatible con un hipotético escenario federal. Y Pedro del Rosal, de 13 Televisión, dice: ¿admitiría como presidente gallego, comunidad histórica, un estatus privilegiado de Cataluña en el Estado como fórmula para aplacar el independentismo? ¿Cree que lo admitiría el presidente Rajoy? Y Pablo Montesinos, de Libertad Digital, dice: ¿qué le dirá usted mañana a Artur Mas cuando lo tenga cara a cara? Probablemente buenos días, ¿no? Sin duda, como no puede ser de otra forma. Pero usted, yo vuelvo a reiterar que si nos equivocamos de prioridades no vamos a poder avanzar. Y cuando un paciente se pone delante de un médico y el médico empieza a plantearle soluciones para patologías que no son graves y desatiende las patologías que comprometen su vida, ese no es un buen médico y a ese paciente no le auguro muchos años de supervivencia. Por lo tanto, si nos confundimos, si confundimos las prioridades, no es posible avanzar. Y si yo en el año 2009 hubiese confundido la prioridad de controlar el déficit público, la prioridad de la solvencia de la comunidad autónoma gallega y hubiese iniciado un camino de decir, mire, como tengo una gran crisis, como me han dejado 2.400 millones de euros sin pagar, como resulta que no estoy de acuerdo además con el sistema de financiación autonómico, que de 9.000 millones que se pusieron encima de la mesa, 9.000 millones adicionales, a Galicia le correspondieron 58, de 9.000, 58. Hay comunidades autónomas que de los 9.000 llevaron más de 2.500. Pues bien, a Galicia de 9.000, 58. Si con esos antecedentes yo hubiese planteado aquí que Galicia lo que quiere es un estatuto o un estatus especial, usted se puede imaginar que me confundiría seriamente de las prioridades. Y hoy tendría que acudir a Madrid para pedir buena parte de los 35.000 millones del ICO o para pedir buena parte del fondo de liquidez para pagar la nómina. Y, en consecuencia, hoy, en vez de ser una de las comunidades autónomas más autónoma de España, sería una de las comunidades autónomas más dependiente del Gobierno central. Por lo tanto, creo que en este momento plantear un cambio del título 8º de la Constitución no es confundir las prioridades. Y sobre un estatus especial para una comunidad autónoma. Bueno, ya tenemos un estatus especial en la Constitución y ya hemos acordado ese estatus especial, ¿no?
Creo que no debemos de confundir, en mi opinión, lo que piensan los catalanes con lo que piensan los partidos nacionalistas de Cataluña, que no tiene por qué coincidir. Yo le puedo asegurar que cuando gobernaba el bipartito, Partido Socialista y Bloque Nacionalista Gallego, una cosa es lo que pensaba el Gobierno y otra cosa es lo que pensábamos los gallegos. Y al final quedó claro que los gallegos no pensábamos igual que el Gobierno. Por lo tanto, no debemos de confundir una cosa con la otra y vuelvo a reiterar, no es en este momento una prioridad cambiar el título octavo de la Constitución ni plantearnos lo que somos. Y concluyo. Sobre algunos planteamientos de las últimas semanas, que probablemente duren exclusivamente algunas semanas más, pero nada más, de un Estado federal para intentar ponerse a la altura, entre comillas, del planteamiento soberanista formalmente planteado por el presidente Mas, quiero decirles que los que hacen ese planteamiento gobernaron España 22 años, que es el Partido Socialista Obrero Español. El Partido Popular gobernó España 8 años, el presidente Aznar, y 9 meses el presidente Rajoy. Por tanto, los que ahora, en los últimos 22 días, se les ha ocurrido un Estado federal, no lo plantearon durante 22 años de gobierno. Y el Partido Popular, que lleva no 22, sino 8 años y 9 meses gobernando, tiene un cierto escepticismo sobre realmente si el Partido Socialista sabe en qué consiste el planteamiento que formula y, en segundo lugar, si todos en el Partido Socialista están de acuerdo con ese planteamiento y, en tercer lugar, cuál es la diferencia entre ese planteamiento y el Estado autonómico actual. Por lo tanto, creo que, reitero, no confundamos las prioridades, porque si confundimos las prioridades, la prima de riesgo sale cada día, los problemas de la deuda, que ya estamos en 39.000 millones, es el primer problema de la gente que no tiene trabajo y de la gente que no tiene renta suficiente para llegar a fin de mes. Y me parece que España no está para una discusión identitaria, sino que está para resolver una profundísima crisis económica que atenaza a las gentes que no tienen trabajo y los que no llegan a fin de mes. Ese, en mi opinión, es la prioridad. Carlos Luaces dice, el candidato socialista a la presidencia de la Xunta insistió aquí el otro día en que no es cierto que la Xunta tenga las cuentas tan bien como usted dice y que hay un gran déficit oculto. ¿Estaría usted dispuesto a que renueve o pierda el puesto de presidente del Gobierno regional, se haga una auditoría para establecer el punto cero de la nueva legislatura? Mire, estando aquí la Secretaría de Estado de Presupuestos, yo no tengo nada más que añadir. Sabe perfectamente, debería saber, una persona que quiere ser presidente de un gobierno autonómico, que las cuentas las hemos de remitir al Ministerio de Hacienda con periodicidad. Que las cuentas ya no se remiten cuando acaba el ejercicio, sino que se remiten, no sé si mensual o trimestralmente. Y que hay una cosa que hemos aprendido, y es que no vamos a volver a mentir a la gente. Y no vamos a volver a engañar a la gente. Y que no es razonable que un presidente del Gobierno de España tome posesión en un traspaso de poderes con una indicación del 6% de déficit público y que cuando se hacen las cuentas ese déficit público supera el 9%. Por lo tanto, quiero decirles que las cuentas de la comunidad autónoma están auditadas por el Gobierno socialista en los años 9, 10 y por el Gobierno popular en el año 11. Y espero, en consecuencia, que no juguemos con esas cosas, porque el mensaje que se manda de que las cuentas de una comunidad no son falsas es el peor mensaje que puede mandar un candidato a la presidencia de esa comunidad. Y por último, concluyo, hay dos factores fundamentales. De los 50.000 millones que el Gobierno de España puso a disposición de comunidades autónomas y ayuntamientos, 35.000 del ICO y 17.000 por ahora del Fondo de Liquidez, Galicia no ha pedido un euro. Y, en segundo lugar, el pago medio de la Tesorería General de la Xunta está, durante toda la legislatura, ha estado entre los 45 y 50 días. Es verdad que la Tesorería del Servicio Gallego de Salud arrastra una demora mayor, entre 90 y 100 días, depende el mes. Pero con estos dos antecedentes, usted se puede imaginar que si tuviésemos déficit, lo que hubiésemos hecho, lógicamente, era acudir a un pago
que el Gobierno central puso a disposición, perdón, a unos fondos que el Gobierno central puso a disposición de las comunidades autónomas. Varios periodistas mexicanos, Armando Tejada, Patricia Alvarado y Manuel de Santiago, le preguntan sobre el asunto de los contratos con Pemex. Dice, ¿están garantizados los contratos con Pemex, gane quien gane las elecciones gallegas? Y con un nuevo presidente de México, ¿se ha hecho ya la inversión de los floteles? ¿A cuánto asciende? También le preguntan por qué no se han hecho públicos en el Parlamento gallego los contratos, pese a que los socialistas y el BNG lo han requerido. ¿En qué consisten las cláusulas suspensivas de esos contratos entre Pemex y los astilleros gallegos? Bien, los profesionales de la prensa mexicana saben muy bien que Pemex es una empresa muy seria, que es una empresa 100% del Estado mexicano, que tiene una serie de controles internos y que no estamos hablando en consecuencia de un acuerdo con una petrolera privada o con una petrolera cualquiera. Estamos hablando de una petrolera que aporta el 40% de los ingresos al Estado mexicano. Por lo tanto, el procedimiento de Pemex con todas sus filiales es un procedimiento reglado y, en consecuencia, esos procedimientos han de cumplirse, como aquí hay que cumplir los procedimientos las sociedades estatales o las empresas públicas. Y a tal efecto es evidente que se han firmado 2 contratos de 2 buques o floteles. Además, uno de ellos firmado entre la empresa mexicana, insisto, sociedad estatal, y otra sociedad estatal española, Navantia. Sociedad estatal 100% del Estado español y, por lo tanto, entre 2 empresas públicas. No veo yo a 2 responsables de empresas públicas engañándose entre sí y engañando a sus países que representan. Por lo tanto, estos 2 contratos, insisto, están firmados con PMI, Pemex Internacional, que es la que compra barcos, y posteriormente, si lo considera oportuno, PEP, que es Petróleo Producción, puede alquilar esos barcos. Pero una empresa filial del grupo Pemex que ha comprado 2 barcos en Galicia, yo soy testigo presencial porque he visto cómo se firmaban las 43 hojas del contrato, cómo estaba el abogado del Estado en ese contrato, cómo estaba el jefe de los servicios jurídicos de PMI en ese contrato y cómo estaba Cuatro Casas asesorando a PMI antes de la firma del contrato. Y vuelvo a reiterar, hay gente que le puede molestar el que Galicia haya conseguido 2 contratos. Yo creo que deberíamos de celebrarlo. Sobre las cláusulas de confidencialidad, mire, yo no tengo ningún inconveniente en que se enseñen los contratos. Creo, además, que Barreras, que es el astillero privado, pues ha enseñado, no sé con qué intensidad, un contrato que se ha firmado con luz y taquígrafos delante de toda la prensa gallega. Y, por lo tanto, si hubiese algo que ocultar, no se firmarían los contratos delante de los medios de comunicación. No es obligatorio firmar contratos delante de los medios de comunicación. Por lo tanto, no creo yo que debamos de verdad discutir sobre esto. Lo que ocurrió en México es que en una rueda de prensa sobre las necesidades de nuevos contratos de Pemex, el director general de Pemex dice que necesitan entre el año 2013 y 2018 más de 130 nuevos barcos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es conseguir algún barco de esos 130 nuevos, porque los 2 barcos que ya hemos contratado, esos ya no forman parte del futuro, forman parte de las cuestiones que hemos alcanzado en el presente. Y sobre las cláusulas de confidencialidad, por lo que yo sé, son las cláusulas normales en todos los contratos, grandes contratos entre empresas tan importantes como Pemex, que lógicamente pues quiere preservar las características técnicas y el pliego de especificaciones lo quiere preservar, lógicamente, y los astilleros también tienen mucho interés que no se le copien sus planos, su know-how y que no se ponga a disposición de los competidores cómo hacen barcos y cuáles son las características de los mismos. En fin, luz y taquígrafos, creo en el Estado mexicano, creo en los responsables de Pemex y, por lo tanto, no creo que estemos discutiendo sobre algo serio. Estamos discutiendo simplemente sobre una noticia que puede dar de sí en un periodo electoral, pero a partir del 21 de octubre nadie va a volver a hablar de esos barcos. Lo que queremos hablar es de hacer barcos nuevos. Almudena López del Pozo, de Pimar, dice, tras los prolongados e intensos esfuerzos realizados en el último año y medio por el Gobierno central y por la Xunta para sacar adelante un nuevo sistema de tax list y esquivar la amenaza de la devolución, ¿hasta cuándo cree que la Comisión Europea bloqueará la respuesta?
Bueno, está por ahí el secretario de Estado de Hacienda y yo no soy yo quien para usurpar funciones. Pero yo sí le quiero agradecer a mi gobierno que se haya tomado en serio el sector naval. Yo quiero agradecer al Gobierno de España actual que se haya tomado en serio un sector que está vacío de pedidos y que tiene sus gradas vacías como consecuencia de la frivolidad de pensar que estas cosas se solucionan solas. En la primavera del año 2011, el comisario Almunia abrió un expediente al Gobierno, a España, que nunca debió de ser abierto, en el supuesto de que el comisario Almunia, que supongo que sí, le interese su país y también las normas de competencia, y en el supuesto de que al ministro Sebastián le interesase el sector naval y, en consecuencia, también su país. Pero como esto no fue posible y nos abrieron el expediente, llevamos trabajando desde el mes de enero, que toman posesión los secretarios de Estado, trabajando para solucionar el tax lease. Y en este momento hay una propuesta encima de la mesa que fue contestada por el comisario el último día del plazo de los 2 meses. El 1 de agosto presentó alegaciones cuando todo el mundo pensaba que, transcurrido el plazo, ya no se iban a presentar alegaciones. Pues sí, las presentó, y el 1 de agosto, el último día. Y esas fueron contestadas por el Ministerio de Industria y por la Secretaría de Estado de Hacienda y coordinadas por la vicepresidenta del Gobierno. Y yo soy testigo porque muy amablemente me invitaron a esas reuniones y participé en las mismas. Por lo tanto, yo espero y deseo que de una vez por todas los astilleros españoles puedan hacer barcos en las mismas condiciones que otros astilleros europeos que están sus gradas llenas de pedidos, dado que el sector naval, sobre todo el sector de reparación, es un sector que, en mi opinión, tiene un futuro importante, sobre todo cuando se abra el nuevo canal de Panamá y cuando los tráficos marítimos incrementen sus capacidades logísticas. Por lo tanto, el tax lease, en mi opinión, es una asignatura aprobada por el Gobierno de España y espero que la Unión Europea nos conteste en la menor brevedad posible porque está perjudicando claramente las capacidades de los astilleros españoles. El periodista Ramón Darío Molinari, corresponsal de prensa norteamericana, dice: Rubalcaba ha denunciado una rebaja de pensiones encubierta en los presupuestos. ¿Cómo podría afectar ese mensaje de engaño a los jubilados gallegos el día 21 de octubre? Depende del autor de la denuncia. Pero esto de decir que se engaña a los ciudadanos, hay que seleccionar bien el que manda ese mensaje, porque para mandar un mensaje hay que tener credibilidad. Y sobre el engaño a los ciudadanos, en los últimos 4 años, entre el 2008 y el 2011, hemos superado todos los récords. En consecuencia, espero y deseo que los ciudadanos sepan distinguir cuál es el que hace la denuncia, porque el que hace una denuncia no puede ser nunca el denunciado. No lo quiere dejar así. Sí, bueno. lo voy a dejar así. Julia Jorqui, de La Coruña. ¿Puede explicar por qué no se ha cumplido su programa con respecto a la elección de idioma por parte de los padres en la enseñanza en Galicia? En este momento en Galicia hemos intentado durante esta legislatura superar una vieja polémica y superar el conflicto, en mi opinión inexistente para la inmensa mayoría de los ciudadanos, entre el español y el gallego. Yo creo que el problema no es español y gallego, el problema es que los gallegos no sabemos inglés, ese es nuestro problema. Sabemos bastante bien español y sabemos bastante bien gallego, pero tenemos muchas carencias en inglés. Creo que lo hemos conseguido, pero yo antes de tomar posesión he tenido una manifestación en contra de la política lingüística del señor Feijóo. Insisto que no había tomado todavía posesión. Por tanto, fue una manifestación preventiva, distinta a las manifestaciones que actualmente, estoy mirando al Gobierno de Madrid, existen por aquí. En Galicia hay manifestaciones preventivas antes de que el presidente tome posesión, nombre a sus conselleiros y apruebe las nuevas normas sobre el bilingüismo cordial. Tuve 4 manifestaciones durante esta legislatura, 4 manifestaciones, una antes de tomar posesión y 3 sucesivas, porque no están de acuerdo con que el castellano, el
español y el gallego estén al 50-50 en el sistema educativo gallego. Por lo tanto, si usted le pregunta a los nacionalistas, le dirá justamente lo contrario, que no he sido un presidente que haya cuidado del idioma, y si usted le pregunta pues, a otras personas, pueden pensar que me he excedido en el cuidado del gallego. Galicia es una comunidad bilingüe que tiene 2 idiomas y que los estudiantes tienen la obligación de conocer y de estudiar. Y en ese contexto estatutario y constitucional me he movido. Adicionalmente, hemos hecho 2 cosas que no se hacían con anterioridad. La primera, hemos hecho una encuesta, o le hemos pedido opinión, mejor dicho, a los padres en qué idioma quieren que sus hijos aprendan a leer y escribir en la escuela infantil, en su primer contacto con el sistema educativo. Y han hecho la encuesta y hemos aplicado la mayoría. Si en una aula la mayoría es castellano, es castellano. Y si en una aula la mayoría es gallego, es gallego. Y en segundo lugar, hemos hecho una cosa que ha pasado desapercibida y, en mi opinión, es lo más importante. Y es, con independencia de que una clase o una asignatura se dé en gallego o se dé en castellano, el alumno tiene derecho a examinarse en la lengua que él elija. Por lo tanto, si una asignatura se da en gallego y el alumno quiere hacer el examen en castellano, lo hace en castellano. Y al revés, si una asignatura se da en castellano y el alumno quiere hacer el examen en gallego, lo hace en gallego. Creo que es la expresión más clara de una libertad en una comunidad bilingüe. Y por último, en mi experiencia de gestión y también en mi experiencia política, segregar a los alumnos por aula en función de los idiomas tiene 2 graves inconvenientes. El primero, un inconveniente económico de extraordinario alcance. Y es que tal como está el territorio de Galicia, con 29.000 núcleos de población, supondría desdoblar y crear 2 escuelas o 2 aulas cuando no da ni para llenar una. Y en segundo lugar, haríamos una serie de guetos en los cuales los hijos que aprendiesen solo gallego pensarían que son los hijos de los nacionalistas y los hijos que aprendiesen solo español pensarían que son los hijos del resto de la sociedad. Me parece que eso es muy peligroso y creo que una comunidad que pretende un bilingüismo cordial no debe de hacerlo. Pero además, y concluyo, la primera consideración es fundamental y determinante. No hay dinero en ninguna comunidad autónoma seria para segregar por aula en toda la educación, con independencia de que además yo no estoy de acuerdo con la segregación por aula por criterios académicos y también por criterios sociales. Por lo tanto, el problema de Galicia es el conocimiento del inglés y con los escasos recursos que hemos tenido, de cada 4 alumnos, 1 tiene una asignatura en inglés además del inglés. Es decir, hay profesores que dan su asignatura en inglés, que le imparten en inglés, ya sea educación social o sociedad o naturales o como le queramos llamar a esa asignatura, que además creo que ha cambiado de nombre después de ver la modificación que ha hecho el Gobierno de España del nuevo sistema educativo. Laura López, presidente, le pregunta ¿qué expectativas tiene usted sobre el voto emigrante? Parece que el candidato socialista se ha movido más que usted en esta precampaña, al menos hasta ahora. ¿En qué tema se ha movido más? En los viajes al extranjero, parece ser. No, que yo sepa no, pero vamos, no lo sé. Yo he ido, como siempre, cuando era presidente y cuando soy candidato, a los mismos sitios, que es a Buenos Aires y a Montevideo, porque son 2 de las ciudades más importantes de Galicia. Buenos Aires es la 3ª ciudad de Galicia, después de Vigo y Coruña, y Montevideo pues puede ser la 6ª ciudad de Galicia, para que vean ustedes que el concepto de identidad gallego es un concepto amplísimo y que estamos encantados, además, de sumar nuestra identidad a América Latina. Es verdad que no he ido a Europa, pero creo que ha ido la ministra de Fomento, Ana Pastor, con el secretario general del partido. En el partido somos muchos y, por lo tanto, cada uno va a su destino. No, verá usted, el sistema, el voto de migración a las elecciones generales participó el 4% de la gente. A las elecciones gallegas probablemente participe algo más, pero dado que el voto rogado, pues el actual sistema no facilita, sobre todo por el funcionamiento de los correos de sus países de origen, no facilita el voto.
Por lo tanto, probablemente habrá que pensar en el futuro por qué vota tan poca gente, probablemente porque haya muchas dificultades para votar. Pero el porcentaje de votación de las elecciones autonómicas gallegas, que en el anterior fue del 60%, cosa que habría que analizar por qué votó el 60%, si es que realmente votó el 60%, pero es verdad que el 60% de papeletas llegaron. Había que analizar. Ahora se ha dado un voto con mucha garantía, con una identificación previa, se ha homologado el voto por correo español al voto por correo rogado de los inmigrantes y, como consecuencia de la especificidad del funcionamiento de los correos, sobre todo el argentino, probablemente tengamos una bastante menor participación en las elecciones gallegas del voto a la inmigración. ¿Cambiaría usted el sistema de voto por correo como está ahora por voto por notario, como va a hacer el Real Madrid? No sabía lo de... ¿O no se fía usted de los notarios argentinos y uruguayos? No, pero usted, yo me fío de todos los estados. Tengo bastantes problemas como para añadir otro más. Por lo tanto, no, creo que hay que hacer una reflexión. El voto por correo fue un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular en el Congreso de los Diputados y, por lo tanto, creo que los acuerdos se deben de mantener. Creo que, no obstante, nosotros debemos de plantear encima de la mesa los hechos, ¿no? Va a ser un hecho determinante el porcentaje de votación que haya en las elecciones gallegas. En unas elecciones en las que la inmigración participa históricamente, si ahora los porcentajes de participación están en el 4 o el 5%, es evidente que tenemos dificultades ahí y que debemos hacer una reflexión sobre cómo se puede votar. Mientras el voto telemático no se implante, que es la mejor solución, pues probablemente haya que hacer más esfuerzos en los consulados, en las embajadas, y probablemente haya que hacer más esfuerzos en tener la posibilidad de que los ciudadanos tengan el voto y que no tengan que rogarlo a España para que se le vuelva a remitir y para que el correo de su país se lo lleve a su domicilio. A lo mejor hay otros sistemas intermedios que, acreditando la personalidad del que vota, puedan tener las papeletas más fácilmente a su disposición y exigir todas las garantías, no solamente cuando se solicitan las papeletas, sino cuando se entrega el voto a autoridades que pueden ser autoridades españolas o autoridades interpuestas. Miguel Ángel Noceda, del País, le pregunto, presidente, si se arrepiente usted de haber propiciado la fusión de las cajas gallegas frente a las opciones que tenía entonces el Banco de España. Mire, los gobiernos han de gobernar, y no tienen segunda vuelta ni tienen moviola, han de gobernar en el momento, en cada momento. Por lo tanto, los planteamientos que teníamos en ese momento eran unos planteamientos de que una de las cajas, en este caso Caixa Galicia, se agrupase a Bankia y la otra, CaixaNova, se agrupase, bueno, dieron distintas alternativas, ¿no? Alguna caja del Mediterráneo, alguna caja del centro. Bueno, la verdad es que las alternativas que daban no parecían unas alternativas muy realistas, porque fusionar Caixa Galicia con Bankia, hombre, no creo que fuese una solución mejor que lo que se ha hecho, y me remito a los resultados. Por lo tanto, en esa cuestión y con esa falta de rigor y esa frivolidad y esa improvisación de pedir en el mes de noviembre, cuando el Banco de España hace el asiento de fusión, de pedir un core capital del 5%, a los 60 días pedir un core capital del 10%, entre noviembre y febrero se modificó la normativa de España para exigir core capital, es decir, solvencia en el capital de los bancos. Usted se puede imaginar que esto no es serio, ¿eh? Y usted se puede imaginar que uno de los problemas que tiene nuestro país, con el que se encontró el presidente Rajoy y que espero, y así se acredita en función de las noticias que tenemos, que en este último trimestre del año 12 el tema bancario quede encarrilado, se tenga suficiente capital, se haya constituido un banco malo con los activos tóxicos de los bancos y el sistema bancario empiece, veremos con qué velocidad, pero que empiece a funcionar, es como consecuencia de una falta de rigor en todo lo que se refirió al sistema bancario español. Por lo tanto, le reitero que en este momento las necesidades de capital de Nova Galicia Banco
no es las necesidades de capital de Nova Galicia Banco, sino que es corregir los errores de gestión de Caixa Galicia y de Caixa Nova. Por lo tanto, esto no debemos de imputarle las necesidades de capital a un banco que acaba de nacer. Lo que debemos es de darnos cuenta de los errores de gestión de las cajas que conforman ese banco, porque si no, me parece que no estamos haciendo las cosas correctamente. Cuando constituimos una nueva sociedad para solventar el problema de las sociedades que se fusionan y dan lugar a la nueva sociedad, no imputemos a la nueva sociedad los errores de las sociedades que la conforman. Por lo tanto, mire, en todo caso, después de lo de Bankia, no creo yo que la solución del Banco de España de unir una caja que estaba en una situación muy delicada, otra más, a la fusión de Bankia, eso le reportase nada a los gallegos. Vamos a ver si los nuevos gestores son capaces de capitalizar y de devolver al FROP y a la Unión Europea la inyección de dinero público que tienen. Si eso es así, si conseguimos inversores y si se consigue gentes que quieran invertir o fondos de capital que quieran invertir, es muy bueno para Galicia que haya una entidad con domicilio social en Vigo, que haya una entidad, sin ninguna duda, constituida en la comunidad autónoma, que haya una entidad con gestores en la comunidad, con un cuerpo de profesionales que gestionen la entidad. Sin duda, es muy bueno. Y verá usted, si hubiésemos hecho las cosas bien, pues hoy podríamos tener una Kutxa o podríamos tener la Caixa. No hemos hecho las cosas bien y Galicia pues lo está sufriendo, y el sistema financiero en su conjunto también lo está sufriendo. Pero la solución del Banco de España de irse a Bankia es una solución que yo hoy volvería a rechazar. Miguel Campo dice, el candidato socialista Pachi Vázquez dice que si preside la Xunta eliminará el copago farmacéutico establecido por usted como presidente de la Xunta, y lo haría porque es un castigo, en su opinión, innecesario a los jubilados, porque solo se ahorran 33 millones de euros. ¿Qué le parece? Begoña Vila dice, ¿tendremos garantizado el pago a las farmacias? Pues no lo sé, si gana el candidato socialista no lo sé, pero si ganamos nosotros sí, porque como ustedes saben, nosotros hemos venido pagando a las farmacias contra viento y marea durante 4 años consecutivos. Y me parece que pagar es fundamental y es uno de los principios identitarios de nuestra comunidad. Nuestra comunidad es una comunidad muy rural, todos hemos nacido en el rural, los que no hayan tenido ese privilegio pues son hijos o nietos de que han nacido en el rural sus padres o sus abuelos, y hay en nuestros principios identitarios un par de planteamientos. Primero, no gaste usted más de lo que tiene, y segundo, pague lo que debe. Y esos principios los hemos planteado también en el Gobierno. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir pagando, no puede ser de otra forma. No puede ser de otra forma. Que la Administración pública sea la primera incumplidora de sus obligaciones y el mensaje de que las administraciones no pagan es un mensaje demoledor para nuestro país. Y el mensaje de que las comunidades autónomas en este momento estén planteando más competencias y no son capaces de gestionar las que tienen, es un mensaje, en mi opinión, que poco nos beneficia a los que creemos en el Estado autonómico. Por lo tanto, esas cosas hay que tener mucho cuidado, porque si los presidentes autonómicos no somos los primeros responsables, y si un presidente autonómico no se da cuenta que es el representante ordinario del Estado en su comunidad autónoma, y si un presidente autonómico no se da cuenta que para ser presidente autonómico tiene que prometer o jurar cumplir y hacer cumplir la Constitución, entonces no conocemos las reglas de este juego. Copago farmacéutico, verá usted. Mire, lo que ha hecho el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de España es algo que me parece que está basado en un principio, que es en el de equidad. El sistema actual de pago de farmacia, el anterior, es simplemente por edad. Una persona al llegar a los 65 no paga nada. Y todos los que tengan menos de 65 pagan el 40%. ¿Eso tiene algún principio de equidad? Un parado sin prestaciones paga el 40% de sus medicamentos. Y un señor que ha sido capaz de ahorrar y tener éxito en su vida profesional y que no sabemos lo que ingresa,
ha tenido suerte y lo ha trabajado, que pague 0 de sus medicamentos es lo más antisocial desde el punto de vista de la equidad en la prestación farmacéutica. Por lo tanto, lo que ha hecho el Ministerio, primero, es un sistema basado en la equidad. Y segundo, lo que ha hecho el Ministerio es excluir del pago de la financiación de los medicamentos a los que no tienen prestaciones, porque han agotado sus prestaciones por desempleo. Segundo, excluir del pago de los medicamentos a las pensiones más bajas, a todas las pensiones no contributivas. Y tercero, exigir un máximo de 8 euros al mes a la mayoría de los pensionistas o de 18 en función de la renta a otra parte de los pensionistas. En este momento en Galicia, en los 3 meses que llevamos con este nuevo sistema, la media de pago de los pensionistas ha sido de 3,78 euros. Por lo tanto, no hemos llegado a 8, ni siquiera a la mitad, 3,78 euros de media. Y los pensionistas, la gente mayor, que es mucho más sabia que determinados políticos, saben perfectamente que en esta situación están invirtiendo en la sostenibilidad de su propio sistema y están invirtiendo en que los médicos le sigan haciendo todas las pruebas, le sigan haciendo todas las prestaciones sanitarias. Y ya le anticipo que no engañemos a la gente, ¿eh? Aquí no hay ningún presidente socialista que vaya a sacar los 8 euros, ninguno. Y, de hecho, en Andalucía están cobrando los 8 euros. No hay ningún presidente autonómico que tenga, primero, margen para hacerlo y, segundo, si lo hace es ilegal. Y es sorprendente que en nuestro país, después de 30 años de democracia, un presidente autonómico propone hacer algo ilegal. Y, además, lo lleva en su programa electoral. ¿Cómo es posible que el que representa al Estado en su comunidad autónoma dice que va a hacer algo ilegal y, además, no solamente dice que lo hace, sino que es que se lo dice a todo el mundo? Les invito a ustedes a hacer cosas ilegales. Yo soy el primero en hacerlas. Hombre, y así no podemos presentarnos a las elecciones, ¿eh? Por lo tanto, si quieren que los pensionistas no paguen, pues eso es una falacia, como ustedes se pueden imaginar. La congelación de las pensiones del Partido Socialista le ha supuesto a cada pensionista mucho más dinero que los 8 euros de la farmacia. Mucho más. Por lo tanto, le han quitado a los pensionistas mucho más dinero con la congelación de sus pensiones en el año 11 que con el máximo de 8 euros que les hemos pedido. Son los mismos, ¿eh? Es el mismo partido y es el mismo planteamiento. Yo creo que los pensionistas merecen un respeto y me parece que el Sistema Nacional de Salud no puede quedar afectado por la crisis económica. Hemos de salvarlo de la crisis económica y el Ministerio de Sanidad está actuando con un rigor que me parece encomiable. Manuel Rodal, de Radio Villalba, dice: ¿la obra civil en Galicia sigue su curso o quedará en stand-by? Julio Robles dice: ¿se terminarán en la próxima legislatura los tramos del AVE licitados y en marcha? ¿Stand-by lo qué, perdón? La obra pública en Galicia. No, la obra pública en Galicia, yo vuelvo a reiterar, porque es que si no entendemos, en mi opinión, ¿eh? Es decir, cuando se hace la territorialización de las inversiones hay que computar lo que se invierte en el ejercicio siguiente y lo que se paga, que está pendiente de pago de ejercicios anteriores. Porque si no, mire, todos los aeropuertos gallegos están sin pagar. Por lo tanto, cuando se dice a alguien, no, es que se invierte poco, ¿cómo que se invierte poco? Lo que se invertía poco era antes, que se hacían obras y no se pagaban. Ahora se intenta pagar lo que se debe y además se hacen obras adicionales. Por lo tanto, los cálculos echémoslos bien. Cuando un señor compra un piso y tiene que pagar una hipoteca, si no computa el pago de la hipoteca como gasto en los siguientes ejercicios, es que le van a ejecutar y se va a quedar sin el piso. En el tema del AVE, lo que se está haciendo exclusivamente es, con muchísimo esfuerzo, yo agradezco mucho al presidente del Gobierno y a la ministra de Fomento y, en definitiva, a todo el gabinete, pues acabar una obra, que cuando llegamos al Gobierno faltaban 80 kilómetros por licitar, de 600. Acabar una obra, simplemente, no es iniciar un proyecto, no es una cosa que no estaba prevista, no. Si es que esto estaba, fíjese, esto estaba comprometido para finalizar en el año 2009. Después se nos dijo que en el año 2010. Después hubo una confabulación de todos los astros y nos dijeron que sin duda en el año 2012. Yo pacté con el ministro del Fomento socialista que, de acuerdo, que estaba dispuesto, como no podía ser de otra forma, porque no iba a mentir a los gallegos, que no era posible en el 12, a ver si era posible en el 15. Por lo tanto, todo esto es la historia del tren de alta velocidad, no a Galicia, sino al noroeste.
Es un tren de alta velocidad que parte de Valladolid, llega hasta Coruña-Vigo, pero previamente ha pasado por toda Castilla y León. Y lo que se ha hecho y lo que está haciendo la ministra de Fomento es simplemente ser coherente con una infraestructura que tenemos que finalizar y que no podemos tener miles de millones de euros sin poder utilizar porque nos falta empatar. En este momento creo que son 14 kilómetros lo que le falta por adjudicar. Pues esto es lo único que se ha hecho y reitero, se equivocaría la gente si piensa que esto es un trato de favor. Nosotros tendremos el tren de alta velocidad 25 años después que se está circulando el tren de alta velocidad por Castilla-La Mancha y por Andalucía. Y yo creo que, hombre, que seamos un poco respetuosos, ¿no? Porque que una comunidad esté pidiendo un tren de alta velocidad y que lo disfrute un cuarto de siglo después que otras comunidades, ustedes comprenderán que planteamos una autonomía sosegada, pero es que hay determinadas cuestiones que me parecen un poco de respeto. Por lo tanto, yo felicito mucho a las comunidades autónomas que tienen AVE. Todas las que han criticado la AVE a Galicia son las comunidades que tienen AVE. No ha habido comunidades que no tienen AVE que hayan criticado la AVE a Galicia. Es curioso que se critique, decir, usted no puede tener usted lo que yo ya tengo. Hombre, un poco de respeto, ¿no? Podemos discutir entre las que no tenemos, pero entre las que tienen no me parece razonable que nos planteen esa cuestión. Tiene usted suerte de tener una ministra como tiene, gallega y eficaz, para lo del AVE seguramente. Sí, yo creo que tiene suerte Galicia y España. Miguel Ángel Noceda del País, Gonzalo Bareño de La Voz de Galicia, Cristina de la Hoz de Voz Populi y una pregunta sin autor. Dicen, ¿y Mario Conde? Es probable que no tenga el 5% en ninguna circunscripción y, por tanto, no tenga diputados, pero también que le quite votos para alcanzar la mayoría absoluta. Y enfrente va a tener también una especie de tripartito nacionalista que tiene lo suyo. ¿Cómo ve el panorama? ¿Pactaría con Conde si éste llegara a sacar algún diputado? Gonzalo Bareño, de La Voz de Galicia, dice, ¿estaría usted dispuesto a firmar un acuerdo con el PSDG para comprometerse a no alcanzar la presidencia de la Xunta gracias al apoyo o a la abstención de Mario Conde en caso de que entre en el Parlamento? ¿En qué medida afecta la candidatura de Mario Conde a sus aspiraciones de revalidar la mayoría absoluta? Y, finalmente, ¿se cree usted las encuestas que atribuyen 2 o 3 diputados al partido de Mario Conde? ¿Le preocupa esa perspectiva? Mire, en Galicia hay dos alternativas. El presidente del Gobierno, en su exposición inicial, conoce muy bien esa tierra y, por lo tanto, no podemos añadirle muchas más cosas, ¿no? Hay dos posibilidades, no hay más. Lo demás, usted se puede imaginar. En la provincia de La Coruña se presentan 21 candidaturas. En la provincia donde menos se presenta son 17. Si usted me quiere preguntar por una de las 21 o una de las 17, pues yo no me voy a pronunciar sobre todas y cada una de las que se presentan. Hay algunos que ni las conozco y hay otras que se presentan que los gallegos pues simplemente están tan sorprendidos como yo. Pero nosotros no nos vamos a pronunciar sobre las 21 candidaturas. Hay una que se llama Piratas de Galicia que... No, yo me he enterado que tiene representación en Suecia y es un partido bastante potente. Uno que se llama Piratas, otra cosa es si son iguales o no los suecos y los gallegos. Pero quiero decir que cuando un partido se llama Piratas de Galicia, yo tengo, como es natural, el mayor respeto por ellos, pero no me pregunten ustedes por todos y cada uno de ellos, porque no tengo formación para poder contestar. Lo que sí le puedo asegurar es que para mí Galicia no es un hobby. Yo me tomo muy en serio ser presidente de Galicia. Y a mí me preocupan los problemas de Galicia, no me preocupan mi notoriedad ni otras cosas. Esto para mí es muy serio, ser presidente de Galicia, en un momento además de una enorme dificultad y en consecuencia, bueno, pues esto es lo que... Y por lo tanto hay dos alternativas. Y la alternativa es un presidente socialista que ha tenido dificultades para que le nombrasen candidato. Es más, es sorprendente, ha pasado una cosa, aquí están los presidentes de Coruña y de Pontevedra, si me pasa eso a mí yo no me presento. Pero, han votado la lista para encabezar la candidatura en cada provincia. El candidato socialista dijo que quería presentarse por Ourense y se presentó por Ourense.
y cuando vota en la lista quedó de quinto empatado con el cuarto. Yo, querido Rafa, si me presento por Pontevedra y me dejáis de quinto y hay 4 tíos que preferís que sean candidatos antes que yo, te puedes imaginar que tengo que presentar mi dimisión, aunque solamente sea por un poco de coraje. Por lo tanto, el Partido Socialista, con todas las dificultades, y después 3 partidos nacionalistas, que son la escisión del bloque nacionalista galego en 3, más Izquierda Unida. Estos 5 partidos son la alternativa al Partido Popular. No hay otra posibilidad. Por lo tanto, los gallegos supimos lo que son un bipartito de 2-4 años y ahora la alternativa es 5 partidos para la gestión de la Galicia 2013-2016 o el Partido Popular. Y ahí los gallegos nos vamos a decidir y vamos a opinar y vamos a plantear. Eso es la cuestión. Lo demás, como es natural, pues está muy bien para las tertulias, pero no confundamos las prioridades. Y las prioridades son o 5 partidos o un partido que tiene un programa, que tiene un candidato y que tiene un grupo parlamentario suficiente. Imagínese usted que un presidente de una comunidad tiene que nombrar miembros del gobierno que no conoce. Imagínese usted un presidente de una comunidad que le van a decir qué personas forman su gobierno a las escasas horas de tomar posesión. Imagínese usted un presidente de una comunidad que tenga que nombrar, por ejemplo, pues, a un consejero que lleve la política lingüística entre 3 partidos nacionalistas que cada uno se acusa así de ser más radical el uno del otro. ¿A qué partido nacionalista le va a tocar la política lingüística? ¿Al más radical, al medianamente radical o al menos radical? O imagínese usted que le damos la Dirección General de Comercio pues, a una persona de la misma sigla que el alcalde Gordillo. Pues, hombre, esas cosas hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Por lo tanto, en este momento los gallegos vamos a decidir entre un partido popular. Yo me he presentado ayer el programa y he intentado decirle a los gallegos, el compromiso es, para la próxima legislatura, déficit cero y crecimiento económico. Ese es nuestro compromiso. El déficit cero y el crecimiento económico. Eso es lo que vamos a hacer entre el 13 y el 16, porque hemos sido capaces de hacer entre el 9 y el 12 el equilibrio de las cuentas públicas, el déficit del 1,5, que es el de este año 2012, el año pasado hicimos un déficit del 1,6, y la solvencia a la comunidad. Una vez que le hemos ganado la batalla al déficit, ahora le tenemos que ganar la batalla al crecimiento. Y para eso necesitamos menos gastos financieros, menos deuda pública, para que esos intereses los podamos dedicar al crecimiento. Y con eso me he presentado y ese es el programa electoral. Muchas gracias, presidente. En nombre de Red Eléctrica, de BT y de Asisa, el doctor Pailos, de esta última entidad, va a despedir el acto. Pues nada, señor presidente de la Xunta de Galicia, quería agradecerle a usted y al presidente del Gobierno de España muy efusivamente el haber venido aquí hoy, haber atendido esta invitación, en este caso personalizada en Asisa. Y también quería decir una cosa y agradecer a la doctora Iborra que me haya dado, presidente de Asisa, la oportunidad de sentarme aquí, porque quería decirle, a título personal, pero con afecto, el recuerdo tan extraordinariamente bueno que dejó usted en Madrid, por lo menos en el colectivo que yo conozco, los médicos, tanto de la sanidad pública, donde yo estaba en aquel momento, como de la privada. Era casi prácticamente imposible tener una opinión unánime de un colectivo tan dispar en su pensamiento, desde Izquierda Unida, Partido Socialista, Partido Popular, y era una cosa casi prácticamente inaudita que todavía recordamos. Es decir, ¿cómo es posible que un colectivo tan complejo, tan complicado, tan intelectualmente activo y tan dispar en su pensamiento político pudiera estar unificado ante su presencia? Y el factor modulador de todo eso fue que la opinión generalizada es que era usted un extraordinario gestor. De manera que no nos cabe la menor duda que en cualquier responsabilidad política que esté ahora o en un futuro demostrará exactamente lo que es, a nuestro juicio, un extraordinario gestor, muy eficaz. Muchas gracias.